6 de cada 10 personas están sufriendo en este momento ansiedad, angustia, pánico, trastornos gastrointestinales y cardiovasculares, todo a raíz de la misma causa. La causa es el estrés laboral. Y quiero contarles hoy que yo conozco una forma, al menos una fórmula, para minimizar este estrago. Pasamos mucho tiempo ganándonos la vida, pero no el suficiente viviéndola. Esta frase de la Madre Teresa de Calcuta refleja la relación que hemos establecido entre felicidad y trabajo. Es que hemos puesto en categorías muy distintas, opuestas, diría yo, a la felicidad respecto del trabajo. Tal vez sea por el origen etimológico de las palabras. Trabajo proviene del latín tripalium, que significa 3 palos, un antiguo elemento de tortura. De manera que tripaliare, trabajar, significa infligir sufrimiento. Mientras que felicidad proviene del latín felix, que significa fecundo, afortunado. Paradójicamente, el origen de mi inquietud y de mi interés en relación a la felicidad proviene de una situación muy desafortunada. Fue a partir de la pérdida de una hermana, cuando yo tenía 9 años. Fueron entonces, siendo yo niña, mis padres quienes con una interés admirable me demostraron que por más que iban a llevar este dolor incrustado en sus corazones por el resto de sus vidas, esta circunstancia ni ninguna otra iba a impedirnos ser felices. Entendí entonces que se puede ser feliz a pesar de la más dura de las tristezas. Entendí que felicidad no es alegría, que la alegría es una emoción opuesta a la tristeza, pero que la felicidad es otra cosa. La felicidad es una condición humana. Es una condición humana que se elige, se cultiva y se defiende. Y yo desde ese momento me dispuse a saber cómo. ¿Cómo iba a poder hacer para aprender a cultivar la felicidad? Pasaron los años y me decidí a estudiar psicología. Claro, cuando empecé mi carrera ya hace más de 25 años, que no se diga, no encontré en ese momento las respuestas que yo buscaba. Yo estaba curiosa e inquieta respecto de la salud, del bienestar, de la felicidad, y la ciencia estaba enfocada en el trastorno, en la patología, en el problema. De hecho, en la temática que a mí me interesaba, tenía que ver con la enfermedad que se producía a partir de la incompatibilidad entre la felicidad y el trabajo. La ciencia llevaba ya un siglo enfocada en esto. De hecho, ya a principios del siglo XX se había definido al estrés. Se lo había definido como el síndrome de estar enfermo. Ya para los albores del siglo XXI, a mí me resultaba impostergable empezar a estudiar el síndrome de estar sanos. Fue entonces que continué estudiando y recién en los aportes de los últimos 10 a 15 años fue que trajeron nuevas perspectivas. La psicología de estos últimos tiempos empezó a estudiar científicamente el bienestar. Se comenzó a conocer acerca de la ciencia de la felicidad. Cuando yo conocí acerca de esto, encontré a una autora, Sonia Lyubomirsky, que es una referente en este tema, que afirmó a través de sus investigaciones y de sus estudios que en las circunstancias, como la muerte de un ser querido, por ejemplo, inciden solamente un 10% en nuestra evaluación final sobre cuán felices somos, mientras que lo que impacta hasta un 40% en nuestras posibilidades de ser felices es lo que conseguimos intencionalmente. Cuando me enteré de esto, me dije, encontré la solución a lo que yo estaba buscando. Claro, de hecho,
la posibilidad de trabajar con intención, la posibilidad de trabajar con un propósito, me abría la puerta a trabajar en la forma de cultivar la felicidad a través del trabajo. Fue entonces que decidí avanzar con esta línea. Y tuve muchos altibajos. Hubo gente que me decía, ¿cómo? Esto de trabajar y que te pueda generar felicidad. De hecho, sí, me propuse a trabajar en la fórmula para encontrar un propósito. Si trabajamos con un propósito, podemos ser más felices en nuestro trabajo. La fórmula que yo encontré tiene que ver con integrar 3 elementos: nuestras preferencias, nuestra identidad y nuestros valores, la importancia de lo que hacemos. Requiere de un proceso de reflexión profundo, activo. Obviamente que a los fines de resumir, se podría sintetizar en responder 3 preguntas. La primera, la que tiene que ver con nuestras preferencias, tiene que ver con decir de todas las cosas que hacemos en nuestro trabajo a diario, ¿cuáles son las que realmente disfrutamos? Claro, no estamos pensando en lo que disfrutamos cuando trabajamos. Culturalmente, el trabajo tiene que ver con el sufrimiento, con el padecer, ¿se acuerdan? Pero la propuesta es que independientemente de todas las cosas que tenemos que hacer, nos enfoquemos, resaltemos aquellas que preferimos, las que nos gustan. El segundo elemento, para encontrar nuestro propósito y así trabajar más felices, tiene que ver con preguntarnos con nuestra identidad, preguntarnos acerca de nuestros roles, de todos los roles que desempeñamos en nuestro trabajo, que somos un poco mediadores, un poco organizadores, un poco negociadores, a veces somos un poco papás. ¿Cuál es el que realmente nos identifica, nos representa? Y pararnos desde ese lugar en nuestro trabajo. Y la tercera pregunta que nos permite reflexionar acerca de nuestros valores es cuál es la importancia de lo que hacemos. ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué es lo que le agrega valor de nuestro trabajo? Con estos 3 elementos, nuestras preferencias, nuestra identidad y nuestros valores, construimos nuestro propósito. Y trabajar con un propósito disminuye considerablemente el estrés, porque los estudios demuestran que el estrés se correlaciona con la insatisfacción. Y la insatisfacción con el hecho de no saber o no tener conscientes presentes para qué hacemos lo que hacemos, cuál es el sentido, cuál es el propósito de lo que hacemos. Cuando conectamos con el propósito, automáticamente recuperamos el control sobre nuestro trabajo, sobre nuestras tareas, sobre nuestros resultados. Y esto aumenta nuestra satisfacción y eso nos hace sentir más felices. Posiblemente estés pensando que no sea tan fácil encontrarle un propósito a tu trabajo, trabajar feliz. Claro, se trabaja de lo que se puede, no de lo que se quiere, ¿no? Sin embargo, yo te invito que inclusive en ese trabajo que hoy tenés, aunque sientas que no es el que elegiste, que puedas pensar en que es posible alinear siempre tu trabajo a un propósito personal. Y así te vas a sentir más feliz con tu trabajo sin necesidad de cambiar ese trabajo. La idea es invitarlos a que se sumen ustedes también a algunas de las personas que ya nos animamos a ir aplicando esta fórmula en nuestra vida y en nuestro trabajo, para que así podamos ser 6 de cada 10 las personas que en lugar de trabajar únicamente para ganarnos la vida, ganemos más vida cultivando la felicidad en nuestros trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias.